Hola, buenas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Eh, continuamos continuamos con el tema de imperialismo, ¿sí? Bien, bueno, nosotros comenzamos, ahí está, bien, no comenzamos, no, continuamos con el tema de imperialismo, ¿sí? Estuvimos trabajando sobre lo que es el video anterior, el imperialismo en Asia, ¿sí? Esta influencia de distintos países como Gran Bretaña, Francia, Holanda, en la región. Le pedí que por favor marcaran en el mapa algunos de de estas colonias, ¿sí? Hablamos del caso de la península del Indostán, ¿sí? Luego del caso chino, nombramos el caso de Myanmar, Singapur y Malasia, ¿sí? Y solo para mencionar, esto serían las consecuencias de la guerra de la guerra del opio, ¿sí? Que también lo mencionamos. Finalmente, bueno, esto también lo marqué, el dominio francés, que sería esto que está acá en verde, que sería Indochina, ¿sí? En ese momento se llamaba Indochina, ¿no? Obviamente. Y bueno, esto también ya lo mencioné bastante, lo mencioné en el video anterior, ¿sí? Ingresamos en esta segunda parte de las tres, porque vamos a ver Asia, África y América Latina, ¿sí? En esta segunda parte vamos a trabajar en relación al continente africano, ¿sí? Que sería lo que ustedes están viendo en el mapa en este momento. Por eso les pedí también si puedan conseguir un mapa de África o si en un mismo planiferio lo pueden marcar. Pero ya hay algo bastante llamativo, ¿no? Esto sería África a comienzos del siglo XX, ¿no? A principios del 1900. Fíjense que lo que ustedes ven en gris serían los únicos territorios independientes de África, ¿sí? Seguramente les va a costar encontrarlos, no es que no existan, pero son muy poquitos, ¿sí? Lo que ustedes ven en colores que no son gris fueron dominios europeos del continente africano. Este es un tema muy importante, que como se dan cuenta es la mayoría del mapa, por no decir casi todo, ¿no? Eh, es un tema muy importante porque muchos plantean, y yo estaría bastante cerca de estar de acuerdo, de que la situación actual de África en cuanto a sus niveles de pobreza, por ejemplo, uno no podría entender el África actual sin entender, por ejemplo, este mapa, ¿no? Como que este momento histórico de África tuvo, tuvo consecuencias muy graves para el continente africano, ¿sí? Si que pasara esto tuvo desde lo económico, desde lo político, después consecuencias muy graves para la región que dan lugar en la actualidad al continente más pobre del mundo, ¿sí? Un fuerte dominio durante bastante tiempo de países europeos sobre la región, ¿no? Dejó un continente como muy empobrecido, muy deteriorado, que hace que África sea un continente con indicadores sociales, indicadores económicos muy negativos, ¿no? Por eso sería como para muchos muy importante este momento de la historia de África, ¿no? El que nosotros vamos a ver. Acá lo que vamos a trabajar sería por metrópoli. ¿Se acuerdan que metrópoli o centro es el territorio dominador? ¿Sí? Vamos a trabajar el caso del Reino Unido, ¿sí? Luego Francia, ¿sí? Después, bueno, la conferencia de Berlín que vamos a explicar y ahí cortamos, ¿no? Entonces, como ustedes se dan cuenta, por ejemplo, lo que ven de rosa, siguiendo el mapa, y verde, sería, lo de rojo y verde sería lo que más domina en el mapa, ¿no? Entonces obviamente no vamos a ver todos los países de ese mapa, sino que vamos a seleccionar, lo que está en este color serían los dominios británicos, ¿no? Como bien lo dice acá el mapa. Y lo que ustedes ven en verde, los dominios franceses, ¿sí?
digamos que entre esos dos se reparten gran parte del mapa, aunque hay otros, por ejemplo, belgas, belga, que sería esto, ¿sí? Italiano, que sería Libia, ¿sí? Bueno, ¿sí? Nosotros nos vamos a concentrar en el Reino Unido, ¿sí? Que estratégicamente se desarrolló en la dirección sur-norte, ¿sí? Si bien había existido en gran... No es que llegan en el... Recuerden que en cuanto a tiempo, para este tema nosotros estamos parados a fines del 1800, ¿sí? Sí, más o menos 1870 en adelante, 1870 en adelante. Con lo cual, obviamente, no es que los europeos descubren África en este momento, en el 1870. Ya desde, digamos, ya conocían África hace muchísimo tiempo, y intentan algún dominio, ¿sí? En el 1500, 1600, como que intentan algún dominio, pero no hay un control tan profundo del territorio. Era el control de algunas, como que yo diga, de la costa de acá, de la costa de acá. La costa era algo como muy limitado, ¿sí? Este tema de meterse hacia adentro de África y controlar fuertemente el territorio sí es más de 1870 en adelante. Está claro que no descubren el continente ahí. Ya habían tenido, digamos, esto que digo, 1500, 1600, como que hay cierto dominio, pero es muy, muy, muy superficial, ¿sí? Entonces, en el Reino Unido, ¿sí? Comienza, digamos, a fines del 1800, un control, ya lo busca decididamente, un control de la región africana en dirección sur-norte. Es decir, en dirección, este es el continente, sur-norte. Es decir, como de acá, yendo al sur del continente, ¿sí? Desde el sur hacia el norte, ¿no? Acá sí con el objetivo de, con el objetivo de tomar el control del territorio, ¿sí? Fuertemente. Para lo cual tuvo que impulsar guerras por el control del territorio, porque está claro que no eran territorios vacíos, ¿sí? En muchos casos, como ya dije antes, en estos territorios tal vez ya había, no adentro, no en lo profundo, pero sí en las costas, algunas colonias de europeos, ¿sí? Y obviamente la población local, la original de acá, digamos, ¿no? Entonces, cuando los británicos fueron acá y empezaron acá, tuvieron que dar guerras contra los pueblos de la región, los pueblos que eran originarios de ahí, y descendientes de los colonos europeos. En realidad eran descendientes, no de esos que habían llegado, yo dije, en el 1500, en el 1600, bueno, para el 1870 ya había descendientes, ¿no? De esos europeos, que en muchos casos no eran británicos, ¿sí? Eran capaz de otro país europeo. Entonces, bueno, tuvieron que enfrentarse como ese doble grupo, ¿sí? Para tomar el control del territorio, ¿sí? Nada, ahí por solo mencionar un caso, ¿sí? Que lo único que les voy a pedir acá es que sí sepan marcarlo, ¿sí? Por poner un ejemplo, por si les pregunto un ejemplo, sería la Unión Sudafricana, ¿sí? Sepan marcar pero en realidad son todos los que ustedes ven en rosa, ¿sí? Pero bueno, sepan marcar que sería la Unión Sudafricana. Lo marcan como ustedes lo tienen en el mapa actual, no hace falta que la Unión Sudáfrica ahora no, es más chico que esto, pero márquenlo como lo tienen ustedes en el mapa, ¿sí? Por ejemplo, la Unión Sudafricana era un territorio que ya había población descendiente de holandeses, ¿sí? Más la población originaria de acá. Bueno, los británicos tuvieron que enfrentar a esos descendientes de los holandeses, más la población local, y tomaron el control del territorio, ¿sí? Esto es lo que yo les decía el otro día de Rodesia, creo que se lo dije en un video, que la golosina nuestra es Rodesia por esto. Imagínense el control fuerte de la región pues Rodesia tenía el nombre de un empresario, así que imagínense el poder de ciertos capitalistas, como que llegaban a un territorio, tomaban el control y le ponían su nombre al territorio directamente, ¿no? Cecil Rhodes, ¿sí? Con todo lo que nosotros dijimos en la explicación de por qué se da el imperialismo, todo lo que fuimos diciendo acá, ¿no? Esto de tomar el control de los recursos, etcétera, etcétera. Los recursos económicos, por ejemplo.
En muchos de estos casos, ¿sí? De que, por ejemplo, que los que voy a nombrar todos, obviamente ya las autoridades las ponía, cuando digo un control directo, ya estoy hablando de un dominio colonial, ¿sí? Por ejemplo, lo que tiene el Reino Unido sobre Sudáfrica es un control colonial, ¿sí? Esto se acuerdan de un control político, un control, y de lo cual derivaba un control económico, pero primero era político, ¿sí? Le organizaba la economía, le organizaba las leyes, ¿sí? A partir de un control político de la región. Por ejemplo, una región rica en oro y diamantes, ¿sí? Bien. Si nos vamos a otra metrópoli, que sería Francia, ¿sí? Se desarrolló en dirección opuesta, ¿sí? Es decir, norte, Francia estaría acá. Norte, sur del continente africano. Norte, sur del continente africano, ¿sí? Que sería algo que está en verde, ¿no? Esto también va a tener un control colonial de la región, ¿sí? Es complicado porque en realidad, obviamente para los franceses o para los ingleses, esa parte de África era parte de su territorio, ¿no? Como que no les gustaba que otro país interfiriera, porque ellos lo consideraban parte de su territorio. Ahora, obviamente que la población de ahí, sobre todo los pueblos originarios de ahí, es como que eran de segunda, no se les reconocía mucha voz, ¿sí? Ni siquiera en esos países, mucho menos iba a opinar, digo, una persona que vivía acá no era considerada, esto que dijimos que era del Reino Unido, una persona que vivía acá no era considerada un británico como el que vivía en las islas. Tipo decir, bueno, esto es parte de mi territorio, entonces el tipo que vive acá para mí es lo mismo que el que vive en Gran Bretaña, porque los dos son británicos. No, yo controlo esta región, pero la población que vive acá ya es de segunda, ¿no? Como que los ponen un escalón más abajo. Y ni hablar si es una población originaria del lugar, ¿no? Casi que está en un tercer escalón, ¿no? Como que venía los británicos de las Islas Británicas, los europeos que estaban, o descendientes de europeos que estaban viviendo acá, estarían en un segundo escalón, y a lo último, que en muchos casos era población negra, ¿sí? Eso ya directamente un escalón mucho más abajo, ¿sí? Era bastante raro porque obviamente sí, Gran Bretaña consideraba esto parte de su territorio. Yo que sé, si alguien atacaba este territorio, Gran Bretaña decía, che, estás atacando mi territorio, como que saltaba ahí, ¿no? Pero la población ahí tenía una ciudadanía inferior, digamos, ¿sí? Que obviamente la población que estaba acá no decidía nada de las islas, obviamente de las Islas Británicas, no tenía voz, y tampoco muchas veces tenía decisión sobre lo que pasaba acá mismo, ni la población de acá decidía sobre cuestiones políticas de acá, como que eso lo decían los británicos en la isla y punto, y esto se lo tenían que bancar. Lo mismo sucedía en los dominios franceses, ¿sí? Francia consideraba esto parte de su territorio, pero los ciudadanos de acá eran como de segundo escalón, no era lo mismo nacer acá que nacer en París, no era lo mismo, ¿sí? Para el imperio era como un rango diferente, ¿sí? Entonces, el dominio se produce noroeste-sur, ¿sí? El caso que vamos a mencionar es el de Argelia, ¿sí? Lo que planteó, sí, ahí hay un montón de preguntas que lo vamos a dejar de lado, ¿sí? Sí, lo que vamos a señalar en este caso, vamos al mapa, ¿sí? Sería, Francia comenzó a tomar el control de esta región, ¿sí? Obviamente cierta población francesa fue a vivir acá y obviamente es un caso interesante para ver lo siguiente, cómo la cuestión de la nacionalidad está vinculada a la cuestión de la riqueza. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las tierras más fértiles eran las que el gobierno francés destinaba, las mejores tierras, a la población francesa que emigraba acá, ¿sí? Y con lo cual, como tenía la mejor tierra, tenía, digamos, cierto nivel económico, mientras que la población que era originaria de acá, que había nacido acá, sus antepasados, los corrían y le dejaban las peores tierras, con lo cual
Fíjense cómo la nacionalidad está vinculada a lo económico, con lo cual, al tener las peores tierras, económicamente estaba en una situación económica más deficiente. ¿Sí? Una peor condición económica que el otro que tenía mejores tierras. Además de eso, es verdad que hay todo como una cuestión también cultural, ¿no? Como que, además de la cuestión económica, estaba la cuestión cultural, en el sentido de que muchas de las metrópolis, por ejemplo en el caso de francés o británico, buscaban como imponer su cultura. No estaba la idea de, que esto es mucho más actual, esta idea de culturas diferentes, ¿no? Vieron que sobre todo esta palabra como diferencia ahora está como, se usa mucho y hasta está bien vista, digamos, ¿no? Bueno, en ese momento no pasaba lo mismo, no era una palabra que se utilizara mucho y tampoco estaba bien vista. Lo que quiero decir es que las metrópolis europeas, ¿sí? Los británicos, franceses, belgas, alemanes, consideraban que su cultura era superior y que, por ejemplo, la lengua, la religión, africanos eran algo como de segunda, como que no tenía importancia. Con lo cual, cuando entraban a dominar en estas regiones de África, prácticamente como que estos europeos buscaban borrar esa cultura local y establecer la propia. Un ejemplo muy claro se da en la lengua, ¿sí? Donde, por ejemplo, acá la mayoría hablaba diferentes dialectos y decía, bueno, eso no importa, a partir de ahora van a hablar francés, ¿no? Bueno, acá hablan determinadas lenguas. Bueno, eso es una boludez, no importa, pum, lo tienen que borrar, a partir de ahora hablan inglés, ¿no? Como en la cultura, en la lengua se ve muy claro. En muchos países, de hecho, hasta la actualidad hablan su lengua local en esta región, en la mayoría, en realidad en casi todos, hablan su lengua local y la lengua que les quedó del dominador en el 1800, ¿sí? 1870, ¿sí? Que puede ser el francés, el inglés, el holandés, ¿sí? El portugués, ¿sí? Como que había una imposición muy fuerte, ¿sí? Esto aplica también a la cuestión religiosa, en la cual en muchos casos veían la lengua, esta lengua europea, ya sea francesa, británica, o la religión como una imposición, ¿sí? Y veían que el europeo imponía su cultura, ¿sí? Queriendo borrar la otra, la propia, la del lugar, ¿no? Y que esto era como impuesto. Obviamente no era una cuestión dialogada, consultada con la población, como diciendo, che, ¿qué lengua quieren aprender en el colegio? No, era, pum, es esta. ¿Sí? Que generalmente era la del dominador. No, generalmente no, siempre. Entonces, ahí hay toda una cuestión también del dominio cultural, ¿sí? Esto lo explico en el caso francés, pero aplica a todos los que están acá, ¿sí? Bien. No hace, acá hay un montón de preguntas, con que tengan en claro esto que yo expliqué, como que resumiría esto, lo económico y lo cultural, ya está claro, ¿sí? Un tercer ejemplo que no está acá marcado, pero les pido por favor que lo marquen en el mapa, ¿sí? Sería el del Congo, ¿sí? El Congo es una región también bastante importante, ¿sí? Y es bastante curioso el caso del Congo, que fue un dominio muy fuerte y muy violento. Es curioso porque era un dominio de Bélgica y era, bueno, pasó en todos los casos, pero acá es muy notorio en el cual el país dominador era muy pequeño, Bélgica es un país muy chico, ¿sí? Y dominaba una colonia muy, muy grande acá, ¿sí? Que sería esto, ¿sí? Esto, Angola y Mozambique, parece muy similar, pero en realidad es diferente. Este y este es de Portugal. Este sería de Bélgica, ¿sí? Es un caso muy fuerte por la forma en la cual se dominó, que fue como muy violenta y muy fuerte, ¿sí? El dominio que estableció Bélgica sobre la región con mucho uso de la fuerza y de la violencia por parte de la monarquía belga, ¿sí? Sobre el territorio. Les pido por favor que marquen. Los casos obviamente que yo estoy marcando, Argelia, Sudáfrica, les reitero que la idea es que lo marquen como está en el mapa, como ustedes tienen el mapa en su casa, ¿sí? Porque actualmente, por ejemplo, el Congo es más chico que esto, Sudáfrica lo mismo, y Marruecos ni hablar, y Argelia ni hablar, que sería como esto.
¿sí? Solo esto. Nada, pues si tienen que marcar todo, es bastante lío, ¿sí? De hecho, en muchos casos, en el caso del Congo belga, es como que incluso el dominio fue tan fuerte y tan violento que incluso muchos belgas hacen como un mea culpa sobre la forma en la cual dominaron el Congo, ¿no? Que fue como sumamente violenta y matando muchas personas en el Congo, ¿sí? Bien. Así que ahí tenemos 3 casos, ¿sí? El de Sudáfrica para el Reino Unido, el de Argelia para Francia y el del Congo belga para Bélgica, ¿sí? En ese contexto es que se dio la conferencia de Berlín, ¿sí? Ya la caricatura es bastante representativa, ¿sí? Donde fíjense que hay como líderes políticos europeos, ¿sí? Y con como una torta que dice África, ¿no? Y están como sentados como para que se repartan. La conferencia de Berlín se produjo entre el 84 y el 85, ¿sí? Participaron potencias europeas, más Estados Unidos y el Imperio Otomano, que eran los turcos, que estaba actualmente Turquía, ¿sí? El objetivo de la conferencia, de esa reunión, fue el reparto de África entre las potencias. Obviamente el reparto que ya creo que se sobreentiende, pero sin ningún tipo de consulta a la población de acá, digamos, no se les consultaba absolutamente nada, ¿sí? Y buscaron como establecer un criterio a partir del cual dividirse el continente africano para evitar conflictos entre ellos, ¿no? Y dijeron, bueno, ¿cómo hacemos la ocupación del continente africano para, bueno, que no haya guerra entre nosotros, digamos? Ahí se estableció el principio de ocupación efectiva, en el cual el territorio era de quien lo ocupaba, ¿no? Por eso también que muchas metrópolis mandaban población, ¿sí? No sé, de tal país donde yo estoy, mando población, porque ahí lo estoy ocupando, ¿sí? No bastaba con quedarme en el Reino Unido y en Londres y decir, Sudáfrica es mío. No, que eso en realidad es así hasta el día de hoy. Por eso en su momento fue muy importante cuando la Argentina mandó población a las Islas Malvinas, por ejemplo, que al final lo vamos a hablar, o a la Antártida, ¿sí? Que a veces uno dice, ¿qué sentido tiene tener un tipo, no sé, 10 tipos, 20, 50 tipos con la bandera argentina clavada ahí, ¿no? Como que si uno lo mira esa lógica, es como, hasta debe salir carísimo tener 50 tipos ahí, porque le tenés que dar de comer, todo, digamos, todas las comodidades, porque si no, no va nadie. Pero es muy importante justamente porque remite también a esta idea del principio de ocupación efectiva, ¿sí? Como decir, mirá, yo ya tengo población ahí, ¿sí? Llegué antes que nadie. Que es más o menos lo que plantean las potencias. La diferencia con lo que yo estoy diciendo del caso argentino, que por ejemplo en la Antártida efectivamente no había nadie, y en África sí. Pero ahí lo que dicen las potencias es, el territorio es del primero que llega de nosotros, digamos, ¿no? Sobre todo para los territorios que todavía no tenían dueño, ¿no? Entonces, bueno, y el que llega, si en un territorio, porque población dijimos que ya había, no es que África estaba vacía, ¿sí? De población, ¿no? Ya había población viviendo, pero los europeos dicen, bueno, de los que lleguen de nosotros, ¿no? Entonces, ahí si vos llegás, clavás la bandera, ponés población tuya, bueno, ya ese territorio es tuyo, y el otro lo tiene que aceptar, justamente lo hacen como para que no haya guerras, ¿no? Como que todos se ponen de acuerdo en eso, ¿sí? Y se acordó la prohibición de la esclavitud, ¿sí? La consecuencia de esto, obviamente, ¿qué consecuencia tuvo? Que aceleró la conquista de África, porque era el que llega, pone la bandera, pone población y controla la región, es la propietaria. Pero entonces si yo me quedaba en el escritorio, iba primero el otro y me ganaba. Entonces ahí se lanzaron todas las potencias sobre el continente africano, ¿sí? Y se empiezan a dividir todo el territorio rápido, digamos, ¿no? Esa fue como la consecuencia de la conferencia de Berlín. Bien, en relación a consecuencias, repito, para cerrar este tema, ¿sí? Porque ya pasamos a otra región, que para muchos, justamente, digamos,
Esto hace que el continente africano sea lo que fue hoy, ¿no? Una región muy explotada, muy aprovechada económicamente por los europeos. De hecho, que muchos plantean, vieron que seguramente habrán visto en las noticias, no sé cuánto habrán visto, pero generalmente hay noticias, de africanos que se buscan escapar de África por las condiciones de vida que tienen, que son malísimas, y tratar de ir a Europa. Bueno, que muchos plantean en realidad que esa migración que se está dando ahora tiene que ver con esta forma de dominio que hubo de África que dejó el continente muy deteriorado, muy empobrecido, ¿no? Que es algo histórico, no es algo de, tipo de 10 años atrás que África está mal, ¿no? Como que es algo histórico que tiene que ver con esa dominación europea de este momento, ¿no? Bueno, acá solo digo dos palabras porque en realidad lo que más me interesa es esto, ¿sí? Obviamente Oceanía, Australia y Nueva Zelanda, ¿sí? A ver si me olvido. Sí, bueno, Australia y Nueva Zelanda, ¿sí? Dominios británicos durante mucho tiempo, que en su momento lo tenían como territorios prácticamente lo mismo, fíjense que es lo mismo de África. No es que los primeros que llegaron son los británicos en 1870. Primero ya había población del lugar, hace muchísimo, muchos siglos para atrás. Ya había población en el lugar, ¿sí? Pero además ya habían llegado europeos, esto que decíamos, ¿sí? En 1870 no es que llegan por primera vez europeos, ¿no? Ya esto, en el 1500, 1600, por ejemplo, Oceanía, ya habían llegado españoles, portugueses, ya había existido un contacto con esas poblaciones, ¿no? Digamos, en estas dos regiones, sí, en el 1700 los británicos ya ahí habían tenido, si bien primero habían sido españoles, portugueses y holandeses, población británica ya había buscado controlar esa región, ¿sí? Y la tenía como una región con población británica, pero no dándole mucho interés. De hecho, era población carcelaria. Los presos que no querían tener en Gran Bretaña los mandaban para allá, así que imagínense que mucha importancia al territorio no le daban, pero lo ocuparon. Y de alguna manera fueron dominios británicos, ¿sí? Tanto el de Australia como el de Nueva Zelanda, ¿sí? Por la duda lo marco en el mapa para que sepan. Australia, Nueva Zelanda. De hecho, en las banderas de los dos territorios está la bandera británica, las tres cruces, ¿no? La bandera azul con la cruz blanca y la cruz roja, ¿sí? Tanto en la bandera de Australia como de Nueva Zelanda, ¿sí? De hecho, creo que escuché que no sé si se hizo finalmente, que hace muy poquito tiempo querían cambiar la bandera, como no, que no tenga la bandera británica en la propia. Pero bueno, no sé si se hizo eso, hasta hace muy poco sí era así. Bien, esto lo tienen que saber marcar, ¿sí? Último, América Latina y el Caribe, ¿sí? Me quedan 10 minutos, aprovecho. En relación a esta región, ¿sí? Que podemos denominar América Latina y el Caribe, ¿sí? Va desde México hasta Tierra del Fuego, ¿sí? Esto sería Centroamérica. Cuando digo el Caribe estoy hablando de esta región, ¿sí? De las islas del Caribe. Acá América Central, Sudamérica, ¿sí? América Latina y el Caribe, ¿no? Como introducción podemos decir que sí. Sí. Bien. Que los países centrales, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos toda relación imperialista tiene centro y periferia, ¿no? Que América Latina, ¿sí? Esta región como región periférica, ¿sí? Esta región como región periférica, digamos que el centro, las regiones centrales, que después le vamos a poner nombre, cuáles son, ¿sí? Buscaron influenciar económica y políticamente a América Latina y el Caribe, ¿no? Extender su influencia sobre la región periférica denominada América Latina.
Nosotros, obviamente, ya sabemos, algo que no dice esta diapositiva, pero es muy importante, obviamente, que no lo pongo porque me parece ya que ustedes lo saben, pero por las dudas, ¿sí? Y lo vamos a marcar, que obviamente esta región, ¿sí? Ya había sido controlada, digamos, por europeos, digamos, a partir de este momento. Supongo que esto ya lo saben, ¿sí? A partir del 1500, ¿sí? Por España, ¿sí? Por Portugal, pero también por otros países, como por ejemplo, bueno, el Reino Unido con Estados Unidos, ¿sí? Holanda, ¿sí? Francia, ¿sí? Todo esto, todas estas eran metrópolis que dominaban esta región. ¿Sí? España, Portugal, el Reino Unido, Holanda y Francia. Todo esto estoy diciendo en el 1500, por eso no nos interesa tanto porque yo estoy en 1870, pero es para que se ubiquen, ¿no? España, Portugal, ¿sí? El Reino Unido, Holanda, Francia, ¿sí? Sobre esta región, ¿sí? Pero eso en el 1500. ¿Qué pasa en 1870? Bueno, de alguna manera continúa esa influencia económica y política, ahora vamos a ver a través de diferentes formas, ¿sí? Por eso tienen acá 3 recuadritos, ¿sí? Ya sea con intervenciones armadas, ¿sí? Ya sea con, como no tanto el uso de la fuerza, sino la negociación política, ¿sí? Como que buscan obtener el centro, busca obtener algún beneficio, ya sea, es decir, busca extender su influencia económica y política. Uno, serían como las formas, ¿no? A través de, sí, formas. ¿Cómo? Uno, a través de intervenciones armadas. Dos, a través de la cuestión política, ¿sí? Que acá es todo un tema, ¿no? Porque obviamente cuando uno dice negociación supone que estaba igual, pero obviamente una negociación muy desigual, ¿sí? Porque era entre potencias desarrolladas y América Latina. O tres, incluso a través de forzar a países a el cobro por la fuerza, que después lo vamos a explicar, ¿no? Yo acá lo que tengo son formas de extender esa influencia económica y política. 1, 2 y 3. ¿Sí? Intervenciones armadas, repito que esto yo ya estoy parado, no en el siglo XVI, sino acá yo ya estoy parado, sí, a mediados del 1800, por decirles algo, ¿sí? A mediados, ¿sí? El centro, ¿sí? Busca, de que después le vamos a decir qué era el centro a mediados. Ya sabemos que en los países centrales del siglo XVI eran estos. Ahora, los países centrales de mediados del 1800, ¿cuáles son? Bueno, ahora eso después los vamos a nombrar cuando digamos cada caso, ¿sí? Buscaban los países centrales extender su influencia económico-política a través de 1, 2 y 3. Un primer caso, fíjense entonces, acá tenemos un caso, les digo para que más o menos sepan, un caso, ¿sí? Bueno, sí, vamos a nombrar estos. Algunos entiendo que dicen no, pero bueno, no le den mucha bola. Vamos a estudiar algunos casos, ¿sí? Bien, entonces, acá hay como una introducción, como se habrán dado cuenta, ¿sí? Un primer caso sería el de México, ¿sí? Donde México tuvo como territorio, ¿sí? Como región, era un país fuertemente agrario, ¿sí? Con una cultura previa muy fuerte, ¿sí? Con una cultura, que eso se siente en México hasta el día de hoy, una cultura previa al dominio europeo, ¿sí? Una cultura previa muy fuerte, muy potente, ¿sí? Digo que al momento de llegar los europeos en el 1500, acá ya existía una cuestión cultural muy fuerte, incluso con su propia lengua, ¿sí? Muy difundida. ¿Y qué pasó hacia 1870, que es donde estamos? Bueno, México era un país con un fuerte sector agrario, reservas petroleras, ¿sí? Y donde el capital británico comienza a establecerse en el área de transporte. Desde el punto de vista político, ¿sí? Desde el punto de vista político, México tenía, de alguna manera,
un gobierno autónomo, tenía un gobierno mexicano, no es que como era en Sudáfrica que le ponían de afuera el gobierno, sí tenía su propio gobierno, su propio sistema político, esto es importante, ¿sí? Pero su territorio, el territorio mexicano, había sido de alguna manera territorio en el cual habían intervenido directamente potencias extranjeras. Por eso fíjense que acá decíamos intervenciones armadas. Como potencias, vamos a mencionar dos, ¿sí? Dos potencias europeas buscan de alguna manera el control del territorio mexicano, ¿sí? El caso más emblemático fue el de Estados Unidos, ¿sí? Que directamente le quita parte del territorio a México a mediados del 1800, ¿sí? Y es hasta hoy territorio estadounidense, ¿sí? Que sería medio la región, sí, centro-sur de Estados Unidos, ¿sí? Como sería esta parte, como esta parte. No, y más, todavía más me parece, ¿sí? Todo esto, ¿sí? Era territorio mexicano, ¿sí? Fíjense, el 1848, es decir, los europeos habían llegado en el 1500, lo que fue en 1600, 1700, y aparte culturalmente era como muy vinculado a México, esa región, ¿sí? Y Estados Unidos, a partir de una guerra de anexión, le quita esa parte, y bueno, hasta el día de hoy obviamente es Estados Unidos, ¿sí? Entonces ahí hay una intervención directa de los Estados Unidos y le quita territorio a México. Y poco tiempo después, Francia intenta tomar el control de México, ¿sí? Hasta incluso llega a nombrar un monarca, un rey, pero bueno, ahí hubo como cierta... Sí, ahí se logra como expulsar al dominador y bueno, continuó siendo México, como que la experiencia que hizo Francia sobre México no resultó, digamos. ¿Sí? Bien. Las preguntas que estoy acá pueden no hacerlas si toman apunte de lo que estoy diciendo. Por otro lado, y ahí cierro, ¿sí? Termino con esto, estaba claro que muchas pequeñas islas del Caribe, ¿sí? Por eso dije América Latina y el Caribe, ¿sí? No dije solo América Latina y el Caribe, desde, esto decíamos, desde el 1500 en adelante ya eran territorios europeos. Sí, en muchos casos lo son hasta el día de hoy. A veces son islas chiquitas que uno no le da importancia, pero la tienen, ¿sí? Eran territorios de Francia, del Reino Unido, de Holanda, ¿sí? O, por ejemplo, en América Central, Belice como territorio británico, ¿sí? Fíjense cómo el tema de Gran Bretaña se reitera en Asia, en África ya lo vimos anteriormente, y también en América Latina. Por ejemplo, a partir de Belice, ¿sí? Belice está acá. Bueno, si alguno viajó al Caribe, yo no lo fui, pero bueno, si alguno fue, sabe, digamos, en muchos casos hablan inglés, ¿sí? Y no viene tanto de Estados Unidos, sino de esta dominación británica, ¿sí? Muchas de estas islas, bueno, las Guyanas, ¿sí? Fíjense esto, Guyana francesa, ¿sí? Surinam, ¿sí? Fíjense, de hecho, el nombre, Georgetown, ¿sí? Eran muchos de esos territorios, eran de dominio europeo, ¿sí? Las Guyanas, Antillas, Belice, ¿sí? Les pido entonces, de esta diapositiva tienen que saber marcar México, obviamente, ¿sí? Y de acá pueden tomar Belice, que es el más simple, está en América Central, ¿sí? Y ponen el dominador, que es el Reino Unido, ¿sí? Bien, el video que viene vamos a continuar, ¿sí? Con el caso de Cuba y algunos, sí, Cuba, algún otro más, y ahí ya vamos a terminar, sí, no sé si vamos a terminar, pero por las dudas. Bueno, en el próximo video continuamos, ¿sí? Espero que se encuentren bien, les mando un saludo, traten de conseguir los mapas, por favor, sí, es muy importante que vayan marcando los casos en el mapa, ¿está bien?